Hola, bienvenido. Mi nombre es César Romero y soy desarrollador de chatbot. En este video te voy a enseñar cómo funciona Dialogflow CX. Bien, lo que primero tenemos que hacer es ingresar a Dialogflow Essential. Aquí vamos a ver una nueva opción que dice Dialogflow CX. Hacemos clic en Dialogflow CX. Nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla van a aparecernos todos los proyectos que tengamos en Dialogflow. Podemos escoger un proyecto de los que hayamos hecho o crear un nuevo proyecto. Voy a escoger un proyecto. Aquí es donde vamos a crear un agente. Por ejemplo, pongo crear agente, digito aquí el nombre del agente que voy a crear, escojo aquí el horario, la zona, el idioma y le grabo. Una vez que tenemos creado el agente, nos va a aparecer de esta manera. Al comienzo le vamos a ver totalmente diferente, pero ya le van a ver que no es nada complicado ni difícil, simplemente hay que entenderle un poco más cómo es el flujo de la conversación. La diferencia que tiene con Dialogflow Essential es que aquí tienen otras opciones para un mayor control y hacer conversaciones mucho más complejas. Mediante grafos se puede interactuar y ver cómo son las conexiones entre las intenciones. ¿Cómo llamamos de una intención a otra? Eso está mediante las páginas. Estas páginas es lo diferente que tiene Dialogflow, con, claro, un montón de otras opciones adicionales que le vamos a ver. Apenas ingresamos nos crea una página que sea de inicio, de fin y de fin de sesión. En este caso la página de inicio es esta de aquí. Dentro de la página de inicio siempre vamos a tener aquí intenciones, condiciones y eventos. Hagan cuenta que esta página tiene todo lo que tenía antes Dialogflow Essential. Aquí mismo están las intenciones y los eventos. Por ejemplo, dentro de esta intención del welcome tenemos aquí el welcome, tenemos aquí la intención, unas condiciones que permiten hacer saltos entre intenciones, el fulfillment, utilizar webhook y las transiciones. Ahora muy bien, en esta welcome, que es la por defecto que viene, por ejemplo aquí le ponemos editar y este es donde ponemos las frases de entrenamiento. Por ejemplo aquí le podemos poner hola, buenos días, son frases de entrenamiento. En este caso voy a hacer un ejemplo sencillo, por ejemplo que le vamos a dar información, coger el nombre y el mail a una persona, pero más o menos para que le capten la idea cómo funciona esta nueva versión de Dialogflow CX. Una vez que está grabada esta intención, aquí está la intención, no tenemos ninguna condición por el momento y le vamos a hacer que nos devuelva un mensaje que diga hola, bienvenido a Dialogflow CX. ¿Ya? Esto es lo que nos va a devolver. Le grabamos. Como ustedes ven, en la parte de aquí, en la página, tenemos aquí en esta intención, tenemos este intent, le pusimos las frases de entrenamiento, condiciones no hay todavía, y en el fulfillment le vamos a hacer que devuelva esto. ¿Cómo le podemos probar? Aquí tienen a la derecha uno que dice test agent. Aquí le ponemos, por ejemplo, hola. Dice, aquí está. Hola, bienvenido a Dialogflow CX. Tenemos chatbot. ¿Quieres información del curso? Bien, ahora esta información que está aquí del curso, por ejemplo, estos eventos de acá es cuando no le encuentran, por ejemplo, no hace match con el defecto, por ejemplo, es lo que sale en el Dialogflow, por ejemplo, disculpa, no entiendo. Este es el fallback, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo, invento cualquier cosa. Como no tenemos esto registrado en ninguna frase de entrenamiento, me sale disculpa, no entiendo. Si le pongo hola, ahí sí me sale.
Ok, entonces sigamos. Este es el evento. Ahora, ¿cómo le vamos a conectar? Por ejemplo, aquí le vamos a poner una condición. El momento que nosotros le ponemos aquí una condición, ¿cómo le llamamos? Por ejemplo, aquí en la condición, una vez que nos devuelva, le vamos a crear en el intent, en la parte de acá abajo, una vez que termina, le vamos a conectar con otra página. La página que le vamos a conectar es aquí mediante una transición. ¿Qué hacemos de esto? Por ejemplo, aquí le vamos a crear una nueva página que sea información. Una nueva página, información. Aquí se nos crea la página información. Ahora, ¿cómo lo unimos? Una vez que ya digitamos, ¿quieres más información? Aquí le seleccionamos la nueva página, información, y le grabamos. Como ven, mediante un grafo se conectó el intent de bienvenida con información. En esta página de información, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Una vez que ya tenemos creado la página de información, si le vemos, aquí tenemos lo mismo. Podemos editar el diálogo, el fulfillment, porque es la continuación de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, que diga aquí, que le pregunte, ¿quieres información de nuestros cursos? Le grabamos. Como vemos en la página de aquí, le editamos el diálogo y dice, ¿quieres información de nuestros cursos? ¿Bien? Si le probamos ahora, por ejemplo, a la gente, hola, lo que escribimos, bueno, aquí le puse dos veces, voy a corregir esta parte. Aquí vamos al intent anterior, en la parte de acá, le puse bienvenido, tenemos Chado 365, ya, hasta aquí. Le grabo. Entonces ahí sí le pruebo. Hola. Hola, bienvenido a Dialogflow. Tenemos cursos de chatbot. ¿Quieres información de nuestros cursos? Esta parte de ¿quieres información de nuestros cursos? Es otra página. Como la observamos acá, está en esta página. Ahora, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, si es que queremos aquí unirle, le estamos preguntando, ¿quieres información de nuestros cursos? Sí, entonces aquí lo que hacemos es crearle una ruta. Tenemos las dos páginas, la página del Start y la página de información. Aquí tenemos el diálogo. En el diálogo le vamos a poner, ¿quieres información de nuestros cursos? Y le grabamos. Y aquí le vamos a llamar a un intent mediante una ruta con parámetros. Entonces, aquí le vamos a llamar, por ejemplo, ¿quieres información de nuestros cursos? Sí. Aquí le creamos un intent que se llame información sí. Este es el nombre del intent. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es digitar nuestras frases de entrenamiento. Las frases de entrenamiento, por ejemplo, le vamos a poner sí, sí, claro. Por ejemplo, ponemos si quiero información, mi mail es mail@mail.com, como mi nombre. Aquí lo que estamos llamándole es teniendo las frases de entrenamiento y aquí están los parámetros. En este caso le vamos a dejar a este parámetro, perdón, este parámetro le vamos a que nos ingrese el nombre.
Este de aquí le vamos a quitar y le vamos a poner este tipo mail. No sé por qué no me coge mail. Entonces aquí tenemos, ¿quiere información? Sí, sí, claro. Le podemos enviar unas frases de entrenamiento con parámetros y aquí están los parámetros. Aquí le ponemos este que sea el nombre de este tipo y el email. Le grabamos. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? En esta intención, cuando diga sí, si quiero información, va a pedir, va a pedir esos dos parámetros, el mail y el nombre. ¿Ya? En la parte de acá no necesitamos ponerle nada adicional. En la parte de ahí lo que vamos a ponerle es sí. ¿Ya? Entonces aquí cuando ponga esto le vamos a devolver una frase que diga, por ejemplo, claro, con mucho gusto. Entonces veamos cómo quedó. Hola, bienvenido, queremos, sí, claro, con mucho gusto. ¿Ya? Entonces ahí lo que hicimos fue llamarle de una intención con claro, con mucho gusto. Ahora, ¿qué tal si es que nos dice no? Creo otra ruta. Y aquí digo, por ejemplo, información. Creo una nueva. Y aquí que sea información, supongo cuando me dice no. Y aquí le vamos a devolver que diga, por ejemplo, bueno, qué pena para el próximo amigo. Y le vamos a poner la frase de entrenamiento que diga no, no gracias. Gracias, pero no gracias. Ya. Si ahorita le probamos. Hola. Sí, claro, con mucho gusto. Hola. No. Va la otra intención del no. Bueno, qué pena, con mucho gusto. Si le pongo sí, va la intención de acá. Claro, con mucho gusto. Ok. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tengamos ya la intención del sí o no, vamos a pedirle la información. Ok. Ok, entonces una vez que ya tenemos la página de información, cuando diga sí, que sí quiere información, vamos a enviarle una página que sea, por ejemplo, alumno. Entonces ponemos sí, llenamos la información, que sí, sí está de acuerdo. No ponemos nada en ninguna condición. Indicamos claro, con mucho gusto. Y le enviamos a la página de alumno. En el momento que le grabamos en esta transición, se nos crea aquí alumno. A partir de acá, ahora cuando digamos en la ruta no, vamos a crear otra página que aquí sea, por ejemplo, final. Aquí lo que hacemos es en la no, vamos al final y aquí le ponemos la nueva página que creamos, que es final. ¿Qué pasó, hija? Saluda. Ok, entonces lo que hacemos es, le mandamos a la final. Le grabamos y aquí ya está el grafo de la información. Cuando diga sí va a ir al 1 y cuando diga no va a ir al final. Cuando ponemos no, cuando ponga final, vamos a ponerle
Gracias por visitarnos. Bueno, pronto. Luego, entonces, si ahora le probamos, por ejemplo, ponemos hola. ¿Quieres información de nuestros cursos? Sí, claro, con mucho gusto. Sí, hola. ¿Quieres información de nuestros cursos? No. Bueno, qué pena para la próxima. Y le enviamos gracias por visitarnos. Ahora, cuando el alumno dice sí, le dice claro, con mucho gusto. Entonces aquí en este alumno le vamos a poner un mensaje que diga bienvenido a Dialog Flows X. Este va a ser el mensaje de bienvenida cuando pongan sí. Y aquí le vamos a añadir unos parámetros. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos hola. Primero vamos a resetear. Aquí con este le borramos y le reseteamos todo. Hola. ¿Qué información de nuestros cursos? Sí. Claro, con mucho gusto. Bienvenido a Dialog Flows X. Ahora viene la cuestión. En el int anterior pusimos los parámetros. Aquí es donde ponemos los parámetros. Por ejemplo, le pusimos el parámetro nombre. Y este era Ani. Que sea requerido y que diga cuál es tu nombre. ¿Ya? Está creado ahí un parámetro. Le creamos otro parámetro que era el email. Ponemos tipo email que sea requerido y aquí le vamos a preguntar cuál es tu email. Vamos. Si ahora le probamos, hola, hola, nombre, mail, nombre, email, si está bien, este también está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si es Ani, ¿cuál es tu nombre? Parámetro, esto quiere morir, es email. Ok, lo probamos. Vamos a probarle mejor. Hola, sí, ¿cuál es tu nombre? César, ¿cuál es tu mail? Listo. Entonces ahí le estamos obligando que nos ingresen y nos digan los parámetros. Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Cómo hacemos que una vez que ingrese los parámetros y veamos que está bien, que tome una ruta o una condición? Aquí tenemos que vaya a un cierto intent mediante una ruta o tenga una condición mediante una condición, una ruta mediante condición. Entonces aquí es lo que nosotros vamos a ponerle una condición. Ok, una vez que ya tenemos aquí ingresados los parámetros, vamos a darle una condición, una ruta por condición. Vamos a ponerle aquí una ruta por condición. Aquí tenemos algunas condiciones que podemos direccionar a diferentes índices o diferentes páginas mediante condiciones. Esto es lo que no había antes tampoco en Dialogflow Essential. Por ejemplo, para ver la información, la documentación de Google, aquí nos indica de manera detallada cuáles son las referencias y condiciones, los parámetros y operadores que podemos utilizar en estas condiciones. Operadores por comparación, soporte de cuerdas, operadores booleanos, denegación, disyunción, funciones, expresiones compuestas. Y la que vamos a usar en este caso es para verificar que el formulario esté completo. Los parámetros, es una página de parámetros. Entonces aquí ponemos el parámetro, tenemos
parámetros de sesión, de intenciones y de páginas. Vamos a hacer de la página el estatus que sea final. Y le vamos a hacer una transición a la página, una página de bienvenida. Grabémosla aquí primero. Aquí está creado la ruta y aquí le vamos a crear una página de bienvenida. Entonces, si cumple la condición, mandamos a una página de bienvenida. Grabamos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ya se cumple la condición, ingresa los datos del alumno, viene a la página de bienvenida. En esta página de bienvenida, lo que vamos a hacer es enviarle darle un mensaje de bienvenida al alumno, utilizando los parámetros que ya teníamos antes. ¿Cómo hacemos esto? Venimos aquí al diálogo. Aquí, por ejemplo, ponemos bienvenido al curso, variable de sesión, son parámetros y era el nombre. Te enviaremos información al mail. Estos son los parámetros de sesión y el mail. Bienvenido al curso, sesión del nombre. Estos son los parámetros que recibimos en los intents anteriores de la otra página. Le grabamos. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo le probamos? Reseteamos esto. Reseteamos el diálogo, ponemos hola. ¿Quieres información de los cursos? Sí. ¿Cuál es? Claro, con mucho gusto. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? César. ¿Cuál es tu mail? Info arroba. Ponemos el mail. Y no dice nada. Entonces, ¿qué pasó? No está cumpliendo la sesión de aquí. Parámetros de estatus. Bienvenido. Información. Mail, nombre. Está bien. Bienvenido. El alumno. Ruta. Y en la ruta, la bienvenida. La ruta, la bienvenida. No sé qué pasó. A ver, aquí creo que me faltó. El signo de dólares. Sí, eso me faltó, creo. Ok, hagámosle. Hola. ¿Quieres? Sí. César. Ok. Dice bienvenido al curso. Parámetro César. Te enviamos información al mail tal. Ok, entonces, como ustedes ven, aquí tenemos el ciclo y de aquí, por ejemplo, una vez que está aquí, la bienvenida, le damos la información. Aquí le podemos poner, por ejemplo, otra condición de ruta que es igual que los parámetros, el status es igual a final y podemos enviar como ejemplo al final para que nos dé ese mensaje. Como le ven, por ejemplo, quedó así. De información va al alumno, del alumno va la bienvenida y va al final. Y cuando no quiere, va al final. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hola. Sí, ingreso por aquí.
¿Cuál es tu nombre? Entonces, ¿cuál es tu mail? Mail. Aquí se van poniendo los parámetros y aquí nos da bienvenida, que es la bienvenida que está acá. El mensaje, te enviamos información a este mail y luego nos da el mensaje de salida. Gracias por visitarnos, vuelve pronto. Ahora, si le pongo no, pues, hola, aquí está hola, ingresa la información, ¿quieres información? Le pongo no, va a venir al final, ¿no? Entonces me dice, bueno, qué pena, y me va el mensaje del final. Gracias por visitar. Ok, entonces de esta manera hemos hecho un ejemplo con Dialogflow CX. Voy a seguir haciendo más videos. En el caso de que les sea de utilidad o quieren que les ayude en algo, pueden escribirme y con gusto les ayudo. Suscríbanse a mi canal y voy a seguir haciendo este tipo de videos como funciones más avanzadas en Dialogflow CX para poder hacer conversaciones mucho más elaboradas y de mayor precisión. Cuídense, que estén bien. Chao.